Bienvenidos al Fuego del Ermitaño, el podcast diseñado para abrir tu conciencia. Mi nombre es Tali Trujillo. En el episodio de hoy vamos a tener una continuación de justamente el episodio anterior en el cual hablamos de los 10 mandamientos, de su origen y también platicamos un poco acerca de quién es Ra y bueno, este material que fue canalizado en los años 80 en una serie de libros, que si no has escuchado la primera parte de este episodio, que es Canalizaciones de Falsa Luz, te recomiendo escucharlo para que puedas tener una introducción mejor o una mejor base para poder ir entendiendo estos otros episodios. Probablemente tengamos un episodio dedicado exclusivamente a quién o qué es Ra, pero en ese episodio, que es el anterior a este, vas a poder tener una idea general de quién es. Entonces, bueno, recapitulando un poco este episodio anterior, Canalizaciones de Falsa Luz, estuvimos hablando del cómo Ra explica que estos 10 mandamientos fueron canalizados, fueron dados a Moisés a partir de una entidad de no luz, una entidad de falsa luz, una entidad que se hizo pasar por un ser de alta vibración o en este caso por Dios. Entonces, en esta segunda parte lo que yo quería discutir, bueno, son algunos otros ejemplos de cómo este grupo, que de hecho la entidad que dictó estos mandamientos, perteneciente a uno de los grupos llamado Orión, el grupo de Orión. Es así como Ra los denomina. Y bueno, vamos a tocar un poco más de historia de lo que viene en este libro, que por si tienen la duda o si lo quieren leer, el material que discutimos en el episodio pasado y en se encuentran en el primer libro de Ra, el material de Ra, la ley del uno, libro 1. Entonces vamos a comenzar por este siguiente ejemplo, ya que aquí Ra nos dice que hay una entidad llamada Yahweh, ¿okay? Que se escribe Y-A-H-W-E-H, ¿okay? Así es como se escribe, que a lo que nosotros muchas veces reconocemos como uno de los nombres de Dios, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, realmente esta entidad a la que se llama o a la que llamamos Yahvé sí existe, es una entidad de luz, es una entidad de alta vibración y es una entidad que pertenece a la Confederación. Así es como llama Ra a un grupo de seres, incluidos Ra, que se dedican a ayudarnos y a ver por nosotros, ¿no? Los que estamos como en esta etapa o a lo que él llama en esta cuarentena, en esta densidad, ¿okay? Entonces, Yahvé es parte de esta confederación. No, Ra no lo dice que es Dios, porque pues no lo es un ser de muy alta vibración, pero incluso a lo que nosotros conoceríamos como Dios, Ra lo denomina la infinidad inteligente. Entonces, bueno, Yahvé es verdad que, bueno, al ser parte de esta confederación, vino aquí a nuestro plano, a nuestra tercera densidad, a intentar ayudarnos, básicamente, ¿no? Entonces, nos dice que Yahvé creó una serie de cambios en nosotros, los humanos, hace mucho tiempo. Lo dice Ra, hace 75,000 años de nuestro tiempo. Esta entidad viene y empieza a realizar algunos cambios para que, bueno, lo dice Ra y lo voy a leer. La de expresar en el complejo mente-cuerpo aquellas características que conducirían a un desarrollo más avanzado y acelerado del complejo espiritual. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta entidad? Esta entidad básicamente lo que realizó fue algunos cambios genéticos, como lo dice Ra, en nuestra mente y en nuestro cuerpo, para que pudiéramos tener un avance espiritual más acelerado y que pudiéramos desarrollarnos mejor para llegar a este punto final, ¿no? Que vendría siendo mucho tiempo después, la iluminación o la comprensión de la ley del uno, que es lo que expresa Ra, que es la unidad de todo con la infinidad inteligente, ¿okay? Entonces, Yahvé viene y nos ayuda con estos cambios para que podamos acelerar nuestro desarrollo espiritual, ¿okay? Y aquí voy a leer la pregunta.
ya sabemos que estos libros vienen como en una especie de entrevista, por así decirlo, que le hacen a Ra. Entonces, bueno, tenemos al interrogador. ¿Cómo evolucionaron estas características para conducir a un mayor desarrollo espiritual? Ra. Las características que se potenciaron incluyeron la sensibilidad de todos los sentidos físicos para agudizar las experiencias y el fortalecimiento del complejo mental para promover la capacidad de analizarlas. Entonces, de esta manera nos íbamos a poder desarrollar más en el complejo espiritual. Y aquí quiero mencionarles que Ra en el libro 2, bueno, lo menciona en varios libros, pero donde más recuerdo que habla de esto es en el libro 2. Él menciona y habla acerca de los catalizadores. Los catalizadores básicamente son estas experiencias de vida que tenemos, mediante las cuales nosotros obtenemos ciertos aprendizajes o ciertas lecciones para ir avanzando en nuestro complejo mental y nuestro complejo espiritual. ¿Okay? Entonces, aquí a lo que yo veo que se hace referencia es que Yahvé al proporcionar que nuestros sentidos físicos se agudizaran para poder proporcionarnos una mejor perspectiva de las experiencias y al fortalecer el complejo mental, pues bueno, fue específicamente para esto, para que tuviéramos mayores herramientas para ir aprendiendo como tal de todos estos llamados catalizadores, o si ustedes los quieren llamar aprendizajes, pues bueno, llamémoslos de esa manera, es lo mismo, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. Interrogador. ¿Cuándo llevó a cabo Yahvé esta acción para realizar estos cambios genéticos? Ra. El grupo de Yahvé, que bueno, conocemos también como la Confederación, que son todos estos grupos de mayor vibración o de ayuda a nosotros. El grupo de Yahvé trabajó con las entidades del planeta que llamamos nosotros Marte hace 75,000 años, en lo que denominaríamos un proceso de clonación. Existen diferencias, pero radican en el futuro de nuestra continuidad de tiempo-espacio. Y no podemos infringir las leyes de confusión del libre albedrío. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir aquí Ra? Que esto es muy interesante y de hecho lo explica también en otras partes de los primeros 3 libros. Es que en nuestro planeta fueron también reencarnando, o sea, nuestra densidad, en nuestra tercera densidad, fueron reencarnando entidades o almas, por así decirlo, de otros planos, ¿no? Como en este caso Marte. ¿Por qué estas entidades decidieron reencarnar en nuestra tercera densidad? Bueno, él lo dice como que explica también a los que vinieron de Marte, explica que ellos tuvieron algunas guerras. Y pues bueno, no pasaron la tercera densidad, entonces lo que eligieron fue volver a una densidad similar o incluso a un planeta similar para poder volver a tener estas mismas experiencias y de esta manera poder aprender. Entonces lo que Yahvé hizo es que con estas entidades él fue haciendo este proceso. Ahora, él lo llama como un proceso de clonación. No, al leer todos estos materiales esotéricos, no hay que ser meramente literales en el cómo lo estamos leyendo. Me he dado cuenta que eso es una situación que ocurre muy frecuentemente, que leemos todo de manera muy literal y esto es algo erróneo. Ahora, esto también porque lo digo, porque Ra es una entidad que no está encarnada con nosotros, que nunca ha estado como tal encarnado con nosotros, es decir, no ha tenido una vida como la nuestra. Entonces, difícilmente se va a comprender con palabras, o él va a explicar con palabras muy claras o muy precisas lo que nos está queriendo decir. Incluso él tiene que usar durante las canalizaciones, vemos que él dice a lo que ustedes llaman como tal cosa, ¿no? Para poder explicar en la medida de lo posible lo que está queriéndonos decir. Y la otra cosa es que también, ¿no? Al igual que a él le pasa, o sea, a Ra, ese complejo de conciencia colectiva le pasa eso, pues nosotros también tenemos una limitación de nuestro plano y nuestra densidad. Entonces, comprender los procesos que se llevan en otras densidades o en otros planos va a ser bien complejo. No quiero que se vayan con el de cambios genéticos y en un laboratorio y nos clonaron. No, es simplemente una de las formas
que Ra utiliza, ¿ok? Para intentar explicar esto. ¿Vale? Esa es otra cosa, para que no crear más confusión ni estas teorías de que somos o de que fuimos creados en un laboratorio, que esas son teorías totalmente de polaridad negativa. Ok. Entonces, bueno, aquí es donde entra finalmente, y aquí es donde les voy a empezar a explicar cómo este episodio se conecta con el anterior. Porque vamos a hablar de otros ejemplos de cómo las entidades de Orión van entrando a intentar como diseminar falsa luz o diseminar falsa información, no solamente con los 10 mandamientos, ¿sale? Entonces, aquí es donde entra el grupo de Orión. Porque ¿qué es lo que hace? Lo que hace el grupo de Orión es que utiliza esta nueva, o este como nuevo avance mental y físico que Yahweh nos dio con el fin de desarrollarnos más espiritualmente, lo utiliza para hacer una distinción. Lo utiliza para crear una élite, así es como lo describe Ra. Entonces el grupo de Orión viene y dice, no, miren, es que ustedes, este grupo es más fuerte, es más, no sé, como ustedes lo quieran ver, alto, fuerte, desarrollado, piensa mejor. Ellos son los dioses, ellos son la élite, por así decirlo, ¿no? Entonces empieza a crear lo mismo que hablábamos con los 10 mandamientos, se empieza a crear una separación, que era lo que menos quería la Confederación y Yahweh, ¿no? Entonces aquí nos dice Ra, los de Yahweh, es decir, los de la Confederación, trataban de crear una comprensión de la ley del uno mediante la creación de complejos mente-cuerpo capaces de captar la ley del uno. Esto que estábamos platicando hace un momento. El que se agudicen los sentidos, la mayor comprensión mental, son cosas que necesitamos para poder comprender la parte espiritual. Es como un triángulo, ¿ok? Tiene que estar bien el cuerpo físico, tiene que estar bien el cuerpo mental, emocional, trabajando para nosotros poder llegar a este reconocimiento espiritual, ¿no? Entonces, aquí Ra nos dice, el experimento, es decir, lo que hizo Yahweh al intentar ayudarnos, resultó un verdadero fracaso, desde el punto de vista de las distorsiones deseadas debido al hecho de que en lugar de asimilar la ley del uno, hubo gran tentación de considerar a este complejo o subcomplejo social como una élite, o diferente y superior a los demás, siendo esta una de las técnicas del servicio al yo, es decir, siendo esta una de las técnicas de polaridad negativa usada por Orión. Aquí es muy tierno, porque algo que también nos dice Ra, y esto me parece que está también en el libro 2. En el libro 2 es que él forma, o sea, Ra, le digo él, pero pues es un colectivo de conciencia, ¿no? Ra forma parte de la confederación, la misma, bueno, porque dice que hay como varias confederaciones, ¿no? Entonces, en este caso, forma parte de esta confederación, ¿no? Y él dice que está ayudando y su fin de venir con estos libros canalizados y seguramente otros, vienen con el fin de poder disminuir las distorsiones, las ilusiones o los malentendidos, por decirlo muy coloquialmente, que surgieron a partir de su primera intervención, de la primera intervención de Ra, que fue en Egipto. Y pues fue para Egipto y también dice para algunas entidades en Sudamérica, algunos grupos en Sudamérica. Entonces él dice que que Ra fue bastante ingenuo al creer que presentándosenos de una forma como con un cuerpo medio físico, porque lo que dice es que ellos se veían como una persona, pero solamente de luz, que lo que ocurrió fue que las personas pensaron que eran como dioses. Entonces, bueno, ahí se empezaron a crear muchísimas distorsiones y todo un mundo de cosas que ahora con estos libros que se canalizaron, Ra lo que intenta es eliminar las distorsiones que Ra creó. Entonces dice que está muy comprometido con nuestro plano, con nuestra densidad, con nuestro planeta debido a esto. Entonces, bueno, ahí para tener también un poquito más de historia. Okay. Interrogador.
Entonces, el grupo de Orión produjo este complejo corporal de mayor tamaño para crear una élite y para que de esa forma pudiera aplicarse la ley del uno en lo que diríamos un sentido negativo. Y aquí nos corrige Ra al interrogador. No es correcto. Las entidades de Yahvé fueron las responsables por estos procedimientos en estos grupos específicos, ¿no? Entonces Yahvé lo hizo por esta razón que comentábamos, para darnos un mayor acercamiento espiritual. Y también nos dicen que hicieron esto como parte, dice, como un experimento para combatir al grupo de Orión. Es decir, que su finalidad era que nosotros, o bueno, las personas encarnadas en ese momento, tuvieran una mayor destreza mental para poder distinguir la parte espiritual de polaridad negativa y polaridad positiva, nos dice Ra. Sin embargo, el grupo de Orión pudo utilizar esta distorsión de complejo mente-cuerpo para inculcar los pensamientos de élite, antes que los conceptos para el aprendizaje e enseñanza de la unicidad, es decir, de la ley del uno. Como vemos, el grupo de Orión, por así llamarlo, o la polaridad negativa, está buscando cualquier mínima grieta para poder introducir sus pensamientos negativos. Y bueno, aquí interrogador. Pertenecía Yahvé a la Confederación, y bueno, aquí yo ya se los dije, Yahvé pertenecía a la Confederación, pero falló en sus intentos por ayudar. Entonces, bueno, esto es lo que nos dice. Y luego, interrogador. Entonces, las comunicaciones de Yahvé no ayudaron a crear lo que deseaba que crearan, ¿es así? Ra. Los resultados de esta interacción fueron bastante mixtos. Allí donde las entidades eran de una característica vibratoria total que adoptaba la unicidad, las manipulaciones de Yahvé resultaron muy útiles. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquellos individuos donde ya había una orientación positiva o una orientación a la unidad, a la parte espiritual de unidad, lo que hizo Yahvé ayudó mucho. Luego nos dice: allí donde las entidades de libre albedrío escogieron una configuración de complejo vibratorio total menos positivamente orientado, los del grupo de Orión fueron capaces por primera vez de realizar serias incursiones a la conciencia del complejo planetario. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Como les decía, que el grupo de Orión encuentra cualquier mínima grieta para entremezclar sus formas pensamiento, negativas evidentemente del servicio al yo, y entonces nos dice que aquellas personas que con su libre albedrío, porque tenemos eso, y eso nadie, ni Ra, ni nadie del complejo, o sea de la Confederación, no lo puede quitar, aquellos que escogieron algo menos positivamente orientado, pues ahí sí el grupo de Orión metió el tema de la élite y pues ahí se empezaron a crear estas como clases, por así llamarlas. Y bueno, nos dice el interrogador, que pregunta a Ra: ¿pueden decirme concretamente qué es lo que permitió a la más seria de estas incursiones realizadas por el grupo de Orión? Concretamente, dice Ra, aquellos que son fuertes, inteligentes, etc., tienen la tentación de sentirse diferentes de los que son menos inteligentes y fuertes. Volvemos con la separación. Esta es una percepción distorsionada de la unicidad con los otros seres, y permitió al grupo de Orión formar el concepto de guerra santa, como podemos llamarlo nosotros aquí, ¿no? Esta es una percepción sumamente distorsionada. Hubo muchas de estas guerras de naturaleza destructiva. Ok, entonces, aquí quiero explicar el concepto de guerra santa, ¿ok? Porque también se le llama guerra santa o justa. Y fue algo muy extendido y que incluso creo que hasta el día de hoy está como, por ahí lo podemos ver. La guerra santa o guerra justa quiere decir que si tenemos, o sea, si no sé, personas, grupos, países, etcétera, tienen un porqué, o sea, se supone que están defendiendo algo, que la guerra sí tiene un sentido y sí hay que hacerla. Por ejemplo, cuando se trata de que quieren quitar alguna religión, hay en contra de alguna religión, se ve por el Estado laico, etcétera. Algunos autores, incluidos algunos
padres o sacerdotes de un tiempo atrás estaban a favor de este tipo de guerra. Entonces, notamos como el grupo de Orión, no importa cuál sea la causa, o sea, quiere hacer pasar esta parte de la guerra santa o guerra justa como un concepto positivo, pero aquí es donde vemos nuevamente, donde descubrimos su falsa luz, porque los de Orión dicen, no miren, estamos luchando por lo que nosotros creemos, por nuestras creencias. Entonces, como estamos luchando por nuestras creencias o por nuestra religión, sí hay que matar a otros y sí hay que destruir a otros que están mal. Es aquí donde entra la falsa luz. Y lo mismo que hablábamos con el episodio anterior de los 10 mandamientos, en el cual nos decían, por ejemplo, no matarás, ¿no? Y aquí es donde entra esto de, bueno, sí, o sea, sabemos que es malo matar, pero no porque no debe ser porque alguien nos lo esté diciendo, sino porque tenemos que tener esta suficiente conciencia de que esto evidentemente no es bueno. Entonces, aquí entra este otro concepto, donde nos quieren, como que el grupo de Orión y estas entidades polarizadas, negativas, tienden a dar como información pseudo positiva. Tienen a dar estos atisbos como si fuera algo negativo. Por ejemplo, el defender tus creencias y el defender tu religión evidentemente es algo positivo, pero aquí inducen al defiende tu religión, defiende tus creencias y no importa lo que tengas que hacer, como crear una guerra, que la guerra, como también nos lo menciona Ra, es de las cosas que más separan. Incluso él dice que las entidades que tienen estos conceptos bélicos son las que tienen mayor tendencia a no pasar la cosecha, como lo dicen, o autodestruirse, ¿ok? Entonces, bueno, aquí es para ir explicando esta otra parte de, bueno, estos otros ejemplos, ¿no? Ahora, aquí voy a leer otro pedacito de este primer libro. Ok, entonces, otra cosa de las que explica Ra es que todos tenemos que, tanto los que tienen el servicio al yo y los que tienen el servicio al otro, están haciendo un servicio a la infinidad inteligente. Entonces los del grupo de Orión también están haciendo un servicio a la infinidad inteligente, o sea, Dios, pero con una polaridad negativa. Entonces incluso nos dice Ra, y es que no también el yo es Dios, no también el yo son los otros, porque todos somos uno, ¿ok? Y aquí lo explica Ra de esta manera. Podemos hablar de esto metafóricamente. Algunos aman la luz, otros aman la oscuridad. Es cuestión de la elección que hace el Creador único e infinitamente variado, que escoge y juega entre sus experiencias como un niño en un picnic. Algunos lo disfrutan y encuentran el sol bello, la comida deliciosa, los juegos refrescantes y resplandecen con la alegría de la creación. Otros encuentran la noche deliciosa. Su picnic está compuesto de dolor, dificultad, sufrimiento del prójimo y examen de las perversidades de la naturaleza. Estos disfrutan un picnic diferente. Todas estas experiencias se encuentran al alcance. Es el libre albedrío de cada entidad el que escoge la forma del juego, la forma del placer. Entonces, aquí esto es justamente lo que nos está queriendo decir Ra, que todas las entidades hacen un servicio a la infinidad inteligente o están experimentándose desde la infinidad inteligente, pero con estas situaciones, ¿vale? Entonces, aquí hay otro ejemplo que les quiero contar, que también viene en este primer libro, que habla de la isla de Pascua, de las cabezas que se encuentran, las cabezas de piedra que se encuentran en la isla de Pascua. También se me hace un ejemplo súper interesante para contárselos. Entonces, aquí nos dice
¿Qué técnica empleó el grupo de Orión para proporcionar esta información? Es decir, información pues de polaridad negativa, ¿no? Ra. Emplearon 2 tipos de técnicas. Una, la transferencia de pensamiento a lo que llamamos telepatía, que es como por ejemplo Ra se está comunicando con ellos, es decir, pensamiento a pensamiento. Otra, la disposición de ciertas piedras para sugerir grandes influencias de poder, siendo el caso de las estatuas y formaciones rocosas de vuestra zona del Pacífico y hasta cierto punto en las regiones de América Central como las conoces en la actualidad. Interrogador. ¿Estás haciendo referencia en parte a las cabezas de piedra en la isla de Pascua? Ra, así es. Interrogador. ¿Cómo podrían esas cabezas de piedra influenciar a la gente para emprender el camino del servicio al yo? Ra. Pueden imaginar aquellas entidades que viven de tal forma que sus complejos mente, cuerpo, espíritu parecen estar a la merced de fuerzas que no pueden controlar. Y entonces aquí voy a hacer una pequeña pausa. Recordemos estas sociedades, a lo mejor incluso prehispánicas, todas estas sociedades antiguas que eran evidentemente y vivían muy diferente a nosotros, donde incluso podían tener, a lo que eran politeístas y tenían creencia en varios dioses, e incluso en los dioses que denominaban a partir de la naturaleza. ¿Okay? Eso es como el concepto. Continúo. Dada la existencia de una entidad como una estatua o una formación rocosa cargada con nada más que poder, es posible para el libre albedrío de los que vieran esa particular estructura o formación atribuirle dicho poder sobre las cosas que no pueden ser controladas. Eso entonces tiene el potencial de una distorsión mayor hacia el poder sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al construir estas cabezas al transformar estas formaciones rocosas en estatuas, el grupo de Orión, que fue el que las hizo, lo que pretendía es instaurar un dominio, instaurar un poder, el de miren, yo puedo hacer esto. Entonces las personas, como ya explicamos, su ambiente y sus creencias, decían, claro, obviamente, ¿de dónde más puede venir esto? Más que de los dioses o de los dios o del dios o de cualquier otra cosa superior a mí. Y se rompía con este concepto de la ley del uno, que es la unicidad de todos, y con el que nosotros tenemos también acceso a la infinidad inteligente o a Dios. Entonces, es por esto que se creaba esta distorsión hacia esto, ¿vale? Y bueno, aquí hemos visto varios ejemplos, pero quiero contarles algo de hecho, lo voy a leer justamente algunos versículos de la Biblia en donde se supone que se dan estos 10 mandamientos. Primero que nada, Éxodo 20 es donde se encuentran, según esto, los 10 mandamientos. Lo primero que veo aquí es esto. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí lo primero es que vemos una prohibición. ¿Ok? Estamos viendo una prohibición que ya vimos que ningún complejo vibratorio superior te va a prohibir algo. ¿Por qué? Porque se respeta el libre albedrío. ¿Vale? Entonces jamás nos van a prohibir alguna situación. Y aquí ya empezamos con esa parte. Ok, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que vistió la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Volvemos a esta parte de prohibición, a esta parte cuando dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra.
Aquí yo como lo estoy viendo, y ojo porque yo estoy dando mi opinión en base a lo que he leído y en base al episodio anterior que platicamos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Esto se está contraponiendo a una de las leyes o verdades universales que incluso, las pueden ustedes encontrar en el Kybalión, ¿sale? Ahí vienen algunos principios. Son más que verdades o leyes, son principios de correspondencia. Y uno de esos principios, pues bueno, la correspondencia, como es arriba, es abajo, ¿ok? Y esto, el Kybalión, fue canalizado por una entidad de alta vibración. Entonces, aquí el como es arriba es abajo, quiere decir que lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, es igual a lo que el creador es, a lo que la infinidad inteligente es. Y aquí se está contraponiendo, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo. Es decir, está viendo no te preguntes qué hay arriba, no te preguntes qué hay tampoco abajo, no te pareces a esto, no te pareces a Dios, ni siquiera vas a pensar que eres similar. Y bueno, esto de yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, bueno, aquí también, sí está como muy, a mí se me hace esto muy claro del tipo de esencia que tiene esta entidad que dictó esto, que evidentemente no era Dios. Y bueno, vamos a seguir aquí. Ustedes recuerden que pueden buscar esto en internet sin ningún problema. Yo nada más les voy a leer algunas partes de este extracto de la Biblia. Ok. Aquí vamos. Ok. El terror del pueblo. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. No sé ustedes, pero esto suena bastante oscuro. Para empezar, ¿por qué la infinidad inteligente, por qué Dios se presentaría de una forma que dé miedo? Es que esto no tiene nada de sentido. ¿Por qué se presentaría de una forma que dé miedo? ¿Por qué pondría relámpagos y estruendos y un monte con humo negro para presentarse? Para infundir temor, que esto es lo que hacen las entidades de baja vibración, ¿okay? Las entidades polarizadas negativas. Porque una entidad de alta vibración de inicio no se te va a presentar de esta manera. Incluso en uno de los libros de Ra te dice: si un acercamiento a una entidad te deja con miedo, te deja con temor, te deja con terror, no es una entidad de alta vibración. Si un encuentro te deja con paz, con serenidad, con amor, es de alta vibración. Y creo que esto es solamente sentido común también, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Bueno, aquí hay una reafirmación de dónde te estoy hablando desde el cielo. Ok. Y bueno, creo que esto es todo lo que les iba a comentar acerca de esta parte. Y bueno, con esto espero que les haya quedado un poco más claro este episodio anterior.
y que también ustedes puedan llegar a un mayor entendimiento y a un mayor discernimiento por su cuenta, y no solamente lo que yo o cualquier otra persona les diga, ¿vale? Y aquí otra cosa que quería comentarles acerca de este encuentro que se comenta en la Biblia de los 10 mandamientos, y es: mientras la montaña ardía en llamas que llegaban hasta el cielo mismo, entre nubes negras y densa oscuridad, entonces el Señor les habló desde el fuego, y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz. Entonces, también para que puedan ustedes empezar a ver estas diferencias en incluso cómo está tan claro cuando uno llega a este autoconocimiento y empiezas a ver todo este discernimiento. Te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas que realmente dejan de hacer sentido. Pero cuando estamos dentro de una doctrina que ni siquiera nos permite ver más allá de lo que nos están poniendo enfrente, ahí es cuando la situación se pone peligrosa y cuando podemos caer en manos de pues este tipo de entidades negativas. Y bueno, aquí comentarles otra cosa acerca del grupo de Orión, que es, Ra nos comenta que el grupo de Orión acude a personas que no son fuertes mental o espiritualmente, es decir, o que no tienen ninguna creencia, o que están así como que no les interesa la espiritualidad, o que tienen alguna religión como muy adoctrinante. Entonces lo que sucede es que este grupo acude a ellos para poder como meterles así en el pensamiento cierta propaganda, como del grupo de Orión, cierta propaganda de polaridad negativa, para que estos como que la repitan y la repitan, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que no necesitas estar polarizado negativamente o irte al servicio del yo para que este grupo de Orión entre. Es simplemente cuando estás fuera de la unicidad o del autoconocimiento que puede llegar esta información. Ra comenta que a aquellos polarizados positivamente es más difícil que entren los del grupo de Orión, y a los que tienen pues bueno este conocimiento que justamente estamos compartiendo en este podcast, y que a los que están polarizados negativos pero que tienen este conocimiento espiritual, los del grupo de Orión los contactan para poder empezar a actuar de manera más amplia en este mundo. Y bueno, chicos, ese es el episodio de hoy, eso es todo lo que les quería comentar. Espero que lo hayan disfrutado y les mando un gran abrazo, les mando mucha luz.